oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo no ha sido vencido. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Veo la victoria, veo la victoria. La batalla es tuya, Señor. Veo la victoria, veo la victoria. La batalla es tuya, Señor. No hay nombre más potente que el de Cristo. La victoria en él segura está. No hay gigante que pueda atemorizarme. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Veo la victoria, veo la victoria. La batalla es tuya, Señor. Veo la victoria, veo la victoria. La batalla es tuya, Señor. Veo la victoria, veo la victoria, veo la victoria. La batalla es tuya, Señor. Veo la victoria, veo la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene contra mí lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene contra mí lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene contra mí lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene contra mí lo transformas para bien, lo transformas para bien. Veo la victoria, veo la victoria. La batalla es tuya, Señor. Veo la victoria, veo la victoria. La batalla es tuya, Señor. Tú peleas mis batallas. 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 Puedo parecer rodeado, pero soy rodeado por ti. 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 Tú
peleas mis batallas, tú peleas mis batallas, tú peleas mis batallas, tú peleas mis batallas, tú peleas mis batallas, tú peleas mis batallas, tú peleas mis batallas, tú peleas mis batallas. Puedo parecer rodeado, pero soy rodeado por ti. 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 Tú peleas mis batallas. Tú peleas mis batallas. No. Tú peleas mis batallas. Sí, Señor. Tú peleas mis batallas. Sean bienvenidos el día de hoy. Gracia y paz os sean multiplicadas. Les habla el pastor Manuel Mora. Les damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube, Congregación Cristiana Casa de Pan. Qué bueno que esté ya conectado a esta señal virtual. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos en la fe, a los que son de casa y también a los que son nuestros hermanos en cualquier lugar donde se estén conectando con esta señal. Le damos la bienvenida. Estamos gozosos de estar una vez más, como cada día domingo, a los pies de la palabra del Señor, y esperamos ser muy enriquecidos el día de hoy. Como siempre, la palabra de Dios enriquece, fortalece y nos llena de esa sabiduría que solamente ella nos puede proveer para conducirnos en nuestro día a día. No sin antes orar. Antes de pasar a la exhortación, a la exposición de las Escrituras, vamos a orar para que Dios ponga sobre tu vida y sobre mi vida, ponga un espíritu enseñable, moldeable a su palabra. Y que la revelación de su Escritura venga también a edificarnos una casa firme, que tú y yo tengamos una casa firme que le contenga contra todo lo que quiera venir contra ella. Acompáñame a orar en esta hora. Padre, nosotros te damos gracias en esta hora. Agradecemos tu fidelidad. Gracias por este día, Señor, que nos estás dando. Un día domingo, Señor, donde podemos reunirnos junto a nuestra familia y podemos estar unánimes en un solo espíritu, con el anhelo de ser edificados, de ser muy grandemente edificados por ella. Que haya, Señor, en nosotros una casa firme que te contenga en todo tiempo. Señor, que ninguna problemática del presente o del futuro venga a dañar lo que tú has construido en cada uno de nosotros. Señor, que tu palabra en esta hora sea luz en nuestro caminar, que sea esa lámpara que ilumine nuestro caminar diariamente. Señor, deseamos ser personas que andemos por la vida con buenas decisiones, honrando tu nombre, prestigiando tu nombre, dándole honor al Evangelio que tú nos has dado, para que muchos se puedan inspirar en lo que cada uno de nuestros hermanos, cada uno de nosotros, hemos practicado por causa de tu elección. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Acompáñanos, Espíritu Santo, y que tu palabra venga a ser esa agua gloriosa, limpia, purificada, para que también purifique, Señor, nuestros corazones, nuestras vidas. Gracias te damos por tu pueblo y por cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados, como cada día domingo estamos a los pies de la palabra, espero que usted esté el día de hoy muy contento, que haya tenido una semana
de trabajo, pero también de protección. El trabajo es una bendición de parte del Señor. Y también el descanso que estamos teniendo el día de hoy a los pies de la palabra. Estamos aquí fortalecidos, siempre expectantes de lo que Dios nos quiere hablar. Y el día de hoy, amados, Dios ha puesto en mi corazón de hablar de un tema que a veces no es cómodo para la gente escucharlo, pero es necesario. Es necesario hablar de esto que quiero compartirles. No sin antes esperando que usted esté allí preparado, que su espíritu esté preparado, que usted tenga todo el deseo y el ánimo de ser desmantelado en aquellas áreas que usted puede tener edificada algunas partes de su vida bajo sus lineamientos personales, que en esta hora la palabra de Dios venga a desmantelar aquello y pueda edificar lo que solamente el Espíritu puede edificar, para que esa casa que usted es sea una casa fuerte, que pueda soportar tempestades, inclemencias climáticas y todo aquello que quiera venir contra su vida y contra la mía. Yo le bendigo en esta hora y le bendigo por causa de la elección. Bendigo su vida por causa de lo que Dios pretende con usted, como lo que pretende conmigo, por esa elección que Dios hizo de usted. Estando en la condición que usted haya llegado al Señor, usted es un elemento y un instrumento de gracia en sus manos. Nunca olvide eso. Nunca olvide que usted es un instrumento de su gracia, un instrumento de su gloria, un instrumento que debe ser cuidado, que debe ser protegido, que debe ser guardado celosamente. Su vida tiene que ser guardada celosamente. Yo le muevo y motivo a su corazón, a quien quiera en la palabra de Dios, que cada día usted pueda escudriñar, para que usted sepa a lo que ha sido llamado, que cada vez tenga más conciencia de la elección que Dios ha hecho de usted, porque yo también hago análisis muy continuos, sobre todo ahora que estamos muy confinados en el hogar. Hago evaluaciones sistemáticas y constantemente. Tengo más tiempo ahora para hacerlas. No digo que antes no las hacía. Hoy tengo más tiempo para hacerlas y me detengo más tiempo por causa de la elección. Esto, amado, Dios su vida la ha escogido y la ha escogido porque Dios tiene algo con usted y conmigo. Dios no nos está llamando tan solamente para ser obreros en medio de su viña y usarnos como un mero instrumento y después desecharnos. No, usted es un instrumento de su gracia. Usted es un instrumento de su gloria. Dios ha compartido su gloria con nosotros. Jesucristo dice en una de sus últimas oraciones en Juan, Él dice, Padre, antes de irse, Él dice, Padre, la gloria que tú me diste, yo les he dado. Amado, tú y yo poseemos la gloria de Jesucristo. Él nos ha compartido de todo aquello que Él usó en esta tierra para llevar adelante su propósito. Por lo tanto, amado, yo te bendigo en esta hora, que toda gracia del Padre sea sobre tu vida, que todo galardón pueda ser accesible para ti, que nada interrumpa tu caminar hacia el llamado del supremo llamamiento, donde tú y yo vamos a recibir nuestra recompensa, el premio glorioso para el cual fuimos adquiridos. Y espero, amado, que tú te sientas tan importante, que tú te sientas tan valeroso en las manos de Dios, que te sientas que eres tan estimado por Él, y que de esta manera, por la estimación que tú tienes de ti mismo y de cómo Dios te manifiesta esa estimación, tú te puedas cuidar, tú te puedas proteger, que puedas acudir a su palabra, que puedas acudir a la oración, a su Espíritu Santo, para que Él te muestre, te revele cada día más y más aquello que demanda de ti. Es mi oración también, como Padre espiritual de esta casa de fe, en mi oración, que Dios te mueva a esa protección, a guardar el buen depósito que Él ha hecho en tu vida, un buen depósito de gracia, y que este depósito de gracia pueda ser bien utilizado, pueda ser bien usado para la extensión del reino de Dios en esta tierra, del cual tú y yo somos parte. Por eso, en esta hora, mi amado, que la gracia del Padre pueda iluminar, pueda encender tu espíritu
y de esta manera podamos estar a los pies de la palabra con hambre, con sed de ella. Amén. Así que ahora entramos a la palabra entonces, después de esta bienvenida, ya que muchos ya están acomodados, quiero que abras tu Biblia en 1 de Pedro capítulo 2 verso 9 y después vamos a pasar al capítulo 5 y verso 8 y 9. Quiero hacer un planteamiento el día de hoy, ¿no? Quiero hablar acerca de cómo resistir al enemigo, cómo resistir en momentos de dificultad, cómo pasar esa prueba con gozo, con alegría, cómo salir adelante en medio de las presiones que el día de hoy y que en este tiempo presente podamos estar viviendo. Debemos tener en cuenta una cosa, amado. Nuestra vida es una vida de resistencia al reino del cual Cristo nos liberó. Esta es una resistencia constante. Tú y yo vamos a tener que resistir constantemente las acechanzas del enemigo. Las acechanzas del enemigo están en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. Siempre puede haber una acechanza de su parte. Por lo tanto, debemos ser entendidos en la palabra, debemos ser entendidos en las Escrituras para no ser engañados, para no ser llevados de aquí para allá de todo viento de enseñanza que nos pueda hacer caer de la gracia de Dios. Y en esta hora, sabiendo que el enemigo usa la palabra de Dios para también hacernos tropezar, en esta hora quiero tocar un tema acerca de cómo resistir en medio del padecimiento, cómo resistir en medio de la adversidad, cómo resistir en toda adversidad, ¿no? Pero primero quiero tocar la posición en la cual tú estás. Quiero primero hablar acerca de tu posición, de mi posición. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde tú estás hoy? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son las demandas que diariamente nosotros tenemos con respecto a nuestro llamado? Primera de Pedro capítulo 2 versos 9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces aquí, amado, está todo el prestigio de nuestro llamado. Aquí está una de las grandes expresiones de la posición en la cual Dios nos ha puesto por su llamado. Nos llama que somos linaje escogido, somos un real sacerdocio real, somos primogénitos, y los primogénitos ostentamos el mismo valor sacerdotal que tiene el sacerdote por excelencia, que es Jesucristo. Real sacerdocio, somos un sacerdocio real, somos una nación santa, pertenecemos a una nación santa. No eres cualquier persona, eres un ciudadano de una nación extranjera en medio de una nación en la cual tú y yo somos solamente visitantes, somos peregrinos en este lugar. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido por precio. Ese sería la exacta medida de tu llamado. Por precio fuiste comprado, para que anunciéis las virtudes. Todo esto se te dio por una razón. La preposición para siempre alude a un propósito, a una determinada elección para un propósito. Entonces dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo estábamos en tinieblas y nos gobernaba el príncipe de esas tinieblas. Por lo tanto, en el pasado era otro nuestro Señor. Nuestra vida pertenecía
a otro reino, pertenecíamos a otra nación, teníamos otro linaje. Y hoy se nos ha dado un linaje nuevo, un sacerdocio nuevo. Somos un pueblo adquirido y una nación santa. Y alude aquí, ¿no? El apóstol Pedro dice que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Somos parte de la familia. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia. Y ese alcanzar no tiene que ver con tus méritos ni los míos, sino que tiene que ver con los méritos que en Cristo Jesús a ti te han acreditado como un hijo de Dios. En Él, en Cristo. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bien, quiero para plantear el tema del día de hoy, de resistir, quiero plantearte quién tú eres primero. Eres un linaje real, un real sacerdocio. Tú eres una persona importante. No eres cualquier persona en medio de este mundo. Pero también, producto de que venimos de un reino de las tinieblas, de este reino de las tinieblas, ese príncipe de las tinieblas no va a querer aceptar la vergüenza. Ese príncipe de las tinieblas no va a querer aceptar la vergonzosa y absoluta derrota que Él tuvo en la cruz del Calvario, al morir Cristo en la cruz por ti, por mí, al derramar su sangre. El diablo, Satanás, el mentiroso, el rebelde, el altivo, aquel que se levantó contra Dios, él no va a querer reconocer su vergonzosa, radical y determinante derrota por parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como él no va a querer aceptar esta derrota, él va a estar constantemente hostigándote, él va a estar constantemente siguiendo tus pasos, él va a estar observando tu vida. Si bien es cierto, tú perteneces hoy a otro linaje, a otra nación, una nación santa, tú perteneces al pueblo de Dios, tú perteneces a la iglesia del Dios viviente, eres parte de su pueblo, de su familia, y Él no te va a dejar fácilmente. Él no va a querer que tú avances y resplandezcas como una nueva criatura, y menos va a querer que Cristo sea en ti la esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque al ser Cristo la esperanza de gloria en ti, Él cada vez que a ti y a mí nos vea, Él va a ver al que lo derrotó en la cruz del Calvario. Esto es lo poderoso, amado, del día de hoy. Espero poder expresar bien estas palabras. El día de hoy estoy muy gozoso de compartirte esto, porque nunca antes lo había visto de esta manera. Cada vez que Él, el enemigo de nuestras almas, cada vez que Él te vea y vea a Cristo como la esperanza de gloria en ti, vea a Cristo en la plenitud de tu vida, cuando vea a Cristo en ti, Él cuando te vea a ti va a ver la persona que le derrotó en su propio terreno. Entonces eso es lo más vergonzoso para Él. Y Él, como fue derrotado, Él no va a querer que tú y yo le recordemos todos los días esa derrota. Todos los días, cada vez que Él te ve a ti, cada vez que Él me ve a mí, y nosotros estamos alineados a su palabra, a la palabra de Dios, que estamos alineados a sus mandamientos, a la obediencia, al honor, a la grandeza, cada vez que cuidamos nuestra vida, cada vez que nos protegemos de esos malos pasos que podemos dar y que en el pasado dábamos muy frecuentemente, y hoy trabajamos para honrar a Dios, honrar su vida, prestigiar su nombre. Cada vez que hacemos eso, el nombre de Cristo y la persona de Cristo comienza a fluir de ti, y el enemigo de nuestras almas ve la restauración sobre tu vida y sobre mi vida. Entonces, Él no va a querer renunciar a ello. Y mira lo que dice el mismo apóstol Pedro. En primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9, dice: sed sobrios y velad. Y esta palabra me gusta mucho, sed sobrios. Sé una persona que cuerda, sé una persona ubicada. No te embriagues. No te embriagues con soberbia, porque esta derrota aplastante de Jesucristo sobre Satanás está determinado, y es así. Pero cuidado con entrar en esas conductas altivas,
cuidado con entrar en esas conductas que de pronto podemos esgrimir en nuestra vida por causa de esta gran victoria de Cristo, y podemos querer entrar en situaciones a las cuales Dios no nos ha llamado. Dios nos ha llamado a representarle y a resistir. Resistir, esa es nuestra lucha, esa es nuestra batalla, resistir. Entonces dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda alrededor buscando a quien devorar. Él anda buscando a quien devorar. No anda alrededor tuyo, anda alrededor de todo el mundo buscando a quien devorar. Y al primero que sorprenda, descuidado, obviamente que lo va a devorar. Dice, al cual resistid firmes en la fe. Firmes. Esa es la mayor batalla del cristiano. Ese es el más alto grado, es la más alta lucha espiritual. Resistir al enemigo firmes en la fe. Ese es el más alto grado de lucha espiritual. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Por causa de su persecución vamos a sufrir, sí. Algunas cosas vamos a sufrir, claro que sí. Vamos a padecer, sí. Pero debemos resistir firmes en la fe. Entonces, ¿cuáles son las cosas que debemos resistir entonces, ¿no? Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y al primero que haya descuidado, lo va a devorar y lo va a destruir como en el pasado nos destruyó nuestra vida. Si hay alguien, amado, si hay alguien que destruyó nuestra vida, fue él. Satanás, con sus mentiras, con sus ardides, con todos sus engaños, fuimos muchos de nosotros sobrepasados de muchos males. Pero hoy somos libres y tenemos la palabra de Dios para iluminar nuestro caminar y nunca más tropezar y nunca más caer en sus asquerosas garras. A veces, amados, se nos ha enseñado, y de acuerdo a lo que estoy hablando, a veces se nos ha enseñado de forma poco precisa la enseñanza de la lucha o la guerra espiritual. Una de las preguntas que muchas veces las personas se hacen: ¿con quién luchamos? ¿Contra quién debemos pelear en nuestra vida cristiana o en nuestra vida diaria? Los textos de la palabra de Dios nos indican la verdadera lucha que cada uno de nosotros tenemos o emprendemos desde que comenzamos el día. Entonces nosotros tenemos a alguien que anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Pero aquí hay un ente externo, que es Satanás, pero también tenemos un personaje interno del cual no nos debemos descuidar tampoco. Entonces dice aquí, Hebreos capítulo 12, verso 4, dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Amado, nosotros a Satanás le debemos resistir firmes en la fe. La batalla nosotros la tenemos contra el pecado. El pecado es una cosa y Satanás es otra. Satanás es la fuente de todo pecado, pero él no puede hacer nada si nosotros no se lo permitimos. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Según esta palabra, ¿cierto?, nuestra lucha y combate diario es contra el pecado, lo que él produjo, lo que él provocó en la vida de Adán. Él provocó en la vida de Adán el pecado. Y desde ahí para acá todos tenemos ese estigma, o lo tuvimos hasta que Cristo nos rescató. Entonces, según estas palabras, nuestra lucha y combate es contra el pecado. Entonces, si es contra el pecado, debemos definir la palabra pecado. ¿Para qué? Para que nos dé orientación contra qué. ¿Qué significa el pecado como tal? ¿Qué implica y hacia dónde nos lleva el pecado? Entonces, pecado, la palabra pecado, cuando el apóstol Pablo aquí dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, recuerde toda esa frase,
Yo no lo voy a volver a leer, pero usted recuerde que estamos hablando de este texto, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Pecado aquí es la palabra hamartía, con J, hamartía, que significa errar el blanco. Y como se hierra el blanco, no se participa del premio. Errar el blanco está tipificado como en una competencia. Cuando tú no le das en el centro, pierdes de participar del premio. Entonces, significa también errar el blanco, y significa errar, de acuerdo a su significado para nosotros, significa errar para nosotros moralmente, practicar el pecado, hacer todo desde el error, desde la imprecisión, desde lo desacertado, desde lo desajustado que está nuestra vida. Entonces, pecado, esa palabra que tanto le molesta a la gente, y a algunos cristianos también, tanto que no les gusta que le nombren esa palabra, pero el pecado es algo normal en el hombre de hoy. El hombre le llama errores, y sí, son errores. Otros son horrores. Significa errar profundamente en las decisiones. Eso es un pecado. Tiene también como significado dentro de todo esto, ¿cierto? Que le duele al hombre escuchar, nos duele. ¿A quién no le dolió en algún momento que nos dijeran que éramos pecadores? A todos nos dolió. Pero hoy podemos verlo con mucha libertad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha librado del pecado. Y eso es lo glorioso de esto. Entonces, además de esto significa, en la versión inglesa, el pecado lo define como perder la marca. Le da un significado un poquitito más, que me gusta más. Perder la marca, errar especialmente por sus fallas, ¿no? Por las fallas personales. También, en último análisis, dice que significa traspasar la línea. Esa palabra es muy buena, ¿no? Traspasar la línea, que en el fondo es lo que le sucedió a Adán y su esposa. Traspasó la línea demarcada por Dios. Traspasó el marco regulador. Entonces, este significado, ¿cierto? Todo estos significados, perder la marca, errar por sus fallas, traspasar la línea. Este significado es el término más inclusivo de distorsión moral que hoy el hombre posee. Se usa del pecado como principio o fuente de acción, o el elemento interno productor de dichas acciones, del pecado, de los errores. Entonces, de acuerdo a esto, hamartía, que es pecado, significa o es, dando más ejemplos, hamartía es como lanzar una flecha y errar el blanco, como dije anteriormente. Es como haber equivocado la carretera y estar perdido. Es como haber fallado en un plan o verse frustrado en una esperanza o propósito. Dígame usted, amado, ¿quién no se ha sentido así? ¿Quién no se ha sentido que en algún momento tomó la carretera equivocada? ¿Que no le dio en el blanco con una decisión? ¿Quién no pudo haberse visto frustrado porque en un propósito o en algo que tenía esperanza se equivocó? ¿Quién? Entonces, el pecado, de acuerdo a todo este significado, el pecado tiene todas estas observaciones. Entonces, a veces la idea de enseñarlo desde esta plataforma no es hacer más digerible el pecado, que la gente diga, es un error solamente. No, el pecado o los errores o los desaciertos tienen costos muy altísimos. No quiero que alguien piense que estoy tratando de usar un eufemismo para que alguien no se sienta pasado a llevar. No, quiero ser claro. El pecado es pecado, los errores son errores, los desaciertos son desaciertos, y dependiendo de la magnitud de aquello, son los desastres que dejan su camino, pero todos, grandes y pequeños, tienen delante de Dios un mismo valor. Entonces, el pecado evidencia en nosotros un ser independiente, que no desea ser dirigido, porque recuerda tú esto, que el pecado se originó por causa de que un hombre,
actuó bajo sus propios procedimientos. Entonces, el pecado evidencia en nosotros un ser independiente que no desea ser dirigido, no desea seguir marcos reguladores. Siempre que lo desee, traspasará la marca limítrofe que se le ha prescripto. Entonces, hamartía no describe un acto definido o determinado de pecado, sino el estado mismo del pecado en el hombre, del cual emanan las acciones pecaminosas. Entonces, el apóstol, de hecho, personaliza el pecado de tal forma que podría decirse que es el poder personal y maligno que tiene al hombre en sus garras. Entonces, hasta aquí podríamos decir que el pecado es un individuo, ¿cierto? Es un personaje que nos tiene atrapados en sus procedimientos de vida que emanan de Satanás el diablo. Entonces, vamos a enseñar entonces algunos lineamientos, algunos puntos importantes acerca de esto para que tú veas con lo que luchas o con lo que luchabas en el pasado y con aquellas cosas que se quieran levantar en el presente. Algunos puntos importantes a considerar. Primero, hamartía es universal, o sea, el error, los errores, los desaciertos, el errar en el blanco es algo universal. Y no es, y quiero que quede claro esto, no es como una enfermedad que ataca a algunos hombres y que contraen otros. No, no es así. Es algo en lo que todo ser humano está envuelto y de lo que todo ser humano es culpable. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, o sea, no hay ni uno, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todo ser humano estaba envuelto y el que está lejos de Dios está envuelto, es culpable. Entonces, el pecado no es una simple erupción esporádica, no es un arrebato, sino es el estado, la condición universal del hombre. Entonces, de acuerdo a esto, no es que a ti un día se te ocurra hacer algo, no, es mucho más profundo que esto, es mucho más profundo que esto. Segundo, hamartía es un poder que somete al hombre. Hamartía es un poder que somete al hombre. Entonces, las palabras que se usan para expresar esta idea son muy interesantes y significativas, ¿no? Según la Biblia, ¿cierto? Según la Biblia, el hombre está bajo pecado. Está bajo pecado. Estas palabras son muy significativas. Está bajo pecado. Entonces, esta palabra bajo pecado se usa, es una palabra compuesta, ¿no? Se usa la preposición hupo, H-U-P-O, hupo, en caso acusativo, como aquí lo expresa, se utiliza para determinar. Hupo significa dependiente de, en sujeción a o bajo control de. Por eso la palabra es una palabra compuesta, que es hupo hamartía, estar bajo pecado. Entonces la persona que está bajo pecado no es que esa persona tiene así, de pronto tuvo una acción esporádica, un desenfreno, un estallido. No, esa persona está dependiente de, en sujeción a o bajo el control de. Entonces, para dar algunos ejemplos, ¿no?, que nos den claridad con respecto a esto, ¿qué significa estar bajo pecado, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Que toda la creación está, todo ser humano estaba bajo hasta que Cristo vino. Para dar algunos ejemplos, un menor de edad está bajo el poder o la tutela de su padre. Eso es estar bajo el poder, bajo la sujeción, bajo el control. Un ejército está bajo su comandante, bajo el poder de su comandante, bajo la directriz o el control de su comandante. Así nosotros estamos bajo el pecado, en poder del pecado, controlados por el pecado.
Entonces, el pecado es algo que gobierna, alguien que dirige por medio de un reinado. Esto es un reinado. El pecado es un reinado. Entonces, mire lo que dice Pablo en Romanos 5:21. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, tiempo pasado, recuerde que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí el apóstol está recordándoles de dónde, a los romanos le está recordando de dónde vienen. Y yo también te estoy recordando de dónde venimos. Para que así como el pecado reinó para muerte, según Pablo, el pecado reinó, basileo, que significa reinar, reinó sobre el hombre. Este gobierna sobre el hombre, se enseñorea sobre el hombre y determina sobre el hombre. Amén. Entonces, eso es claro. ¿Por qué? Porque es un reino. Y los que están bajo ese reino son siervos, esclavos y súbditos de ese reino. Entonces, las tinieblas gobernaron sobre nosotros. Porque así como el pecado reinó, o sea, tú y yo, antes de Cristo, pertenecíamos a este reino. Entonces, según Pablo, que dice esto, en Romanos 6:14 dice que no será más nuestro Señor. Antes era nuestro Señor supremo el pecado. Y mira lo que dice en Romanos 6:14. Él dice en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia salvífica de Cristo. Y lo termino con esa frase, ¿no? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Señor, aquí la palabra Señor, enseñorear, Señor, aquí es la palabra curios, y connota la absoluta posesión y dominio. Hoy el Señor nuestro, el curios nuestro, es Jesucristo. De Él somos su absoluta posesión y de su absoluto dominio. Antes otro gobernaba sobre nosotros, pero hoy hay otro que gobierna sobre ti y sobre mí. Entonces, ese era el poder que antes nos movía. Y hoy nos mueve este reino de bondad, este reino de misericordia, de paz, de bendición, de esperanza, de amor, de gloria. Este es el Señor al cual hoy nosotros servimos. Entonces, el apóstol Pablo continúa y dice del pecado esto, de dónde nosotros, cómo nos tenía el pecado, cuál era la conducta que el pecado nos infringía a nosotros. Romanos 7, 22, 23 dice, voy a poner el énfasis en una sola palabra, pero quiero leer los dos textos para que se entienda. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ya recibimos la luz de Cristo. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. Esa era nuestra condición antes. Cautivos a la ley del pecado que está en mis miembros. Cautivos. Recuerde que este cuerpo es lo último que va a ser redimido. Por lo tanto, de tiempo en tiempo, Satanás apela a este cuerpo y este cuerpo tiene que ser gobernado por tu espíritu, ese espíritu de vida que está dentro de ti, y tiene que estar sometido al curios, al Señor Jesucristo, el Señor que es y del cual somos absoluta posesión y dominio. Entonces el apóstol dice, y me lleva cautivo, o me llevaba cautivo, le pondría yo aquí, ¿no? Entonces, cautivo, aquí el apóstol Pablo usa la palabra, y cautivo aquí significa prisionero de guerra. Y este está tan cogido del pecado que este no se nos presenta como un mero poder externo que ejerce soberanía sobre el individuo, sino como algo que se ha introducido en nuestras mismas fibras, en lo más profundo de nuestro ser, en el centro de nuestro corazón, del ser humano, de lo que hablábamos hace una semana atrás, hasta ocuparlo todo como un enemigo que ocupa o sitia un país. Entonces el pecado, para darle una explicación más acabada, el pecado a ti y a mí en el pasado nos tenía tan sitiado, nos tenía tan invadidos que no había nada bueno en nosotros. La semana pasada nosotros hablamos acerca del texto de Génesis capítulo 6, verso 5, cuando hablaba acerca de que la conducta del corazón del hombre era enteramente el mal. Era totalmente
totalmente el mal. En el hombre, en Génesis capítulo 6, verso 5, cuando vino el diluvio, en el capítulo 10, en el capítulo 8 y 9, y ahí relata el diluvio, desde ahí, esa fecha, el hombre a esa fecha no había nada bueno en él. Por lo tanto, Dios determina destruir la tierra. Y eso es lo que quiere decir esto aquí, ¿no? Que el pecado estaba tan impregnado en el ser humano, en nosotros, que nos tenía sitiados, ocupados. O sea, no había nada bueno en ti ni en mí. Todo lo que procedía de nosotros tenía el sesgo de la maldad. Estaba impregnada la maldad. Entonces, cuando la persona, de acuerdo a esto, cuando la persona creada según Dios mira hacia atrás, puede ver lo grave de la condición del hombre y el estado de esclavitud en el cual vivía. Por eso relatar primera de Pedro capítulo 2, versos 9 y 10, cuando dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. La primera pregunta es, ¿quién soy yo para que me haya Dios puesto en esa posición cuando yo tenía esta categoría de vida? Entonces, esto es con lo cual nosotros luchamos ahora, hoy, día tras día. ¿Por qué? Porque ya nosotros fuimos libertados del pecado, de los errores, de los desaciertos, de las malas decisiones. Nosotros fuimos libres de eso. Por lo tanto, todo lo que tú hagas de hoy en adelante es deliberado por cuanto tú y yo conocemos la verdad. Amén. Así que, continuamos. Entonces, esta persona, cuando mira hacia atrás, ahora que está en la posición de real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, puede ver el desastre que su vida era en el pasado sin Cristo. Debemos recordar entonces también que el poder del amo sobre el cautivo, sobre el esclavo, era absoluto. En el esclavo no había parte de la vida que no fuera de su amo, ni momento, ni actividad que fuera propiedad personal o de iniciativa del esclavo. Un esclavo no podía tener iniciativa, no podía tener decisión, no podía tener improvisación en nada. El esclavo no hacía nada sin una orden de su señor. Pertenecía a su amo en la forma más absoluta. Así el hombre, así nosotros estábamos totalmente, así el hombre sin Dios está totalmente bajo el dominio del pecado. Entonces, gloria al Señor porque nosotros hemos sido libertados. Voy a repetir esto constantemente para que tú no creas que yo estoy tratando de traerte a la memoria lo que tú fuiste. Solamente quiero refrescarte de dónde Dios te sacó, dónde estás y contra lo que luchas, que era lo que antes te poseía. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera. En Romanos 6:20, el apóstol Pablo dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando eres esclavo, no eras dueño de tus acciones. Por el desconocimiento de la ley de Dios, otro señor dirigía, dictaba tus conductas. Tu esclavitud no te permitía decidir, no nos permitía decidir qué hacer, porque en aquel tiempo éramos esclavos. Entonces, la justicia no era parte de nuestro actuar de vida, sino el pecado que provocaba la muerte en todo lo que se ejercía desde esta esfera espiritual. Espiritualmente nosotros estábamos muertos, no teníamos vida, no había vida en nosotros. Éramos esclavos del pecado. Entonces, cuando nosotros vemos que éramos libres acerca de la justicia de Dios, que la justicia de Dios no nos podía condenar porque no la conocíamos. No teníamos idea qué era la justicia de Dios. Lo único que sabíamos era pecar. Por lo tanto, no teníamos los atributos de la justicia de Dios. Por eso no podíamos practicarla. Éramos ignorantes. Entonces, la profundidad de esto que estamos hablando es mucho más escalofriante. Y aunque no es el tema central, quiero tratar, ¿cierto?, de explicar la profundidad de lo que, en parte de lo que significa luchar contra el pecado. Quiero tratar la postura que debemos tener ante este Señor que nos tenía bajo toda esta esclavitud antes mencionada, ¿no? Pasé someramente, amado, el pecado, que jamartía
lo explicamos brevemente porque es mucho más profundo. La verdadera profundidad es mucho más escalofriante de lo que te he relatado, ¿no? Cuando Pablo dice, porque no habéis resistido hasta la sangre, termina en el verso 4, ¿cierto? Del capítulo 12 de Hebreo que recién leímos. Cuando Pablo dice, porque no habéis resistido, la palabra resistido ahí usa la palabra anti, es una palabra compuesta, anticatistemi, con K, anticatistemi. Como esta es una palabra compuesta, junta significa estar firmemente de pie en contra de. Entonces cuando el apóstol está diciendo, porque aún no habéis resistido hasta, ¿cierto? Hasta la sangre, el apóstol está diciendo, hay que estar firmemente de pie en contra del pecado, en contra de lo que a ti antes te tenía subyugado. Ahora es otra nuestra posición contra el pecado. Entonces, anti significa en contra y catistemi significa poner debajo o poner abajo. Entonces, cada vez que tú enfrentas una problemática de pecado como esta, lo primero que tú tienes que hacer es ponerla bajo tus pies, bajo el control de tus pies. Hay que subyugarla, hay que estar en contra de ella. Entonces, además esto significa, ¿cierto?, enfilar tropas en contra de. Anticatistemi significa enfilar tropas en contra de. Además, en último análisis, significa estar determinado a derramar sangre antes que ceder. Por eso dice el apóstol dice, porque no habéis padecido hasta la sangre. O sea, tú y yo, así como los mártires, prefirieron la sangre y la muerte antes que ceder nuevamente de aquel lugar donde ellos habían sido rescatados. Amado, esto es profundo, ¿no? Esto es profundo porque te mueve a ti y a mí a trabajar en esto, a trabajar todos los días. Entonces, como este capítulo 12, es la continuación de los héroes de la fe, en el capítulo 11 están todos los héroes de la fe, el apóstol nos está planteando que ya hubieron otros que no tan solamente derramaron su sangre, sino que estuvieron dispuestos a entregar sus vidas antes que rendirse. Esto nos habla de una desafiante postura delante y en contra del pecado. Amado, hay que estar en contra de todo lo que se llame reino de las tinieblas. Todo lo que tenga el rostro del pecado, todo lo que tenga el emblema de las tinieblas, hay que estar en contra, en patota, como decimos nosotros los chilenos, ¿no? Hay que estar con un batallón, hay que estar todos juntos en contra de esto, pues ya no es nuestro Señor. Hoy tenemos la libertad para no ser llevados por caminos opuestos a los de nuestro Señor y libertador. Entonces, amado, el pecado aquí, ¿cierto? Cuando el apóstol dice, porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo, el pecado está personificado como un adversario que no se dejará vencer fácilmente. Como te lo explicaba al comienzo, él no va a admitir su derrota. Satanás no va a admitir que Jesucristo le venció y te ha rescatado a ti y me ha rescatado a mí. Él no lo va a reconocer. Y como es un adversario que no se dejará vencer fácilmente y luchará hasta procurar la sangre y por ella atemorizarnos y hacernos volver atrás y retroceder. Pero en esta escena es cuando debemos ser implacables. Aquí es cuando veamos esto, debemos ser implacables con él. Debemos destruirlo hasta que no quede aliento que nos seduzca nuevamente. El pecado, amado, eso es un enemigo del que no debemos tener misericordia. No hay que tener misericordia con el pecado. O sea, si hay un lugar donde debe faltar la misericordia es cuando tú enfrentas. Donde la misericordia no califica es cuando tú enfrentas el pecado. Allí hay que ser implacable e inmisericordia. Porque si no, si tú dejas ese enemigo con un hálito de vida, puede levantarse nuevamente y llevarte hacia sus caminos. Entonces, el apóstol Pablo
Qué hermoso son hablar estas cosas y tener conocimiento de esto, porque Dios nos da luz, nos da claridad de lo que debemos hacer en nuestro día a día. El apóstol Pablo, cuando habla y dice resistir, ¿cierto? Porque debemos resistir. A propósito de resistir, Pablo también nos orienta acerca de cómo el pecado viene a enfrentarnos y pone a prueba nuestra vida, porque no habéis resistido hasta la sangre. Y el apóstol Pablo después nos habla en Efesios capítulo 6, verso 13, que lo vamos a ver ahora. A propósito de resistir, Pablo también nos orienta acerca de cómo el pecado viene una y otra vez a enfrentarnos y a poner a prueba nuestra vida y también nuestras armas con las cuales debemos defendernos hasta que todo acabe. Amado, toda batalla, toda pelea, todo combate tiene un principio y tiene un fin. Eso es así. En algún momento comienza algo y va a terminar. Hay un momento. Recordar la razón más importante, amado, y pon atención a estas palabras. Recordar que la razón más importante del por qué el pecado viene a golpear la puerta de tu corazón y del mío es para reemplazar a quien gobierna hoy tu corazón y el mío, a quien dirige hoy tu corazón y el mío. Esa es la función. Él viene a golpear. La Biblia dice, el pecado está a la puerta. Allí está. Y el día que tú le dejas entrar, ahí comienza el caos. Ahí comienza el desastre. Entonces, el pecado siempre querrá volver al lugar desde donde se le ha desalojado y despojado. La misma determinación que tiene la muerte de poseernos a ti y a mí a través del pecado, de la misma forma debemos tener la determinación de conservar y de preservar la vida que hoy poseemos. Amado, la vida en el Espíritu tiene que ser una vida determinante, y la vida del Espíritu está en contra de toda obra de la carne que nos quiera llevar a la muerte. Así lo dice Gálatas capítulo 5. El Espíritu se opone a la carne y la carne se va a oponer al Espíritu. Nosotros debemos mantenernos firmes, sin fluctuar. Entonces, cuando Pablo habla de resistir, aquí en Efesios capítulo 6:13 y también en Hebreos capítulo 12, verso 4, cuando Pablo habla de resistir, nos está pidiendo fidelidad por sobre la desesperación. Nos está solicitando calma por sobre la ansiedad. Nos está comunicando que todo lo que enfrentemos acabará. Pero debemos acabar esta batalla firmes y de pie. ¿Qué quiero decir con esto, amado? Porque una cosa, amado, es terminar una carrera. Una cosa es terminar una carrera todo dañado por el pecado, todo destruido, devastado. Y otra cosa es estar de pie, porque tú puedes estar sangrando, pero jamás haberte doblegado ante ese pecado. Tú puedes estar con toda tu ropa destruida por causa de los proyectiles satánicos y violentos del infierno, pero tú estás en pie. Tú puedes estar lacerado, pero no vas a estar destruido ahí en el suelo. No, tú vas a estar de pie y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice Efesios capítulo 6, verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo. Esto no está hablando del fin de los tiempos, habiendo acabado todo de la tentación. Estar firmes. Firmes. Ese es el distintivo, estar firmes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Entonces, ¿cuál es la armadura de Dios? Ya lo hemos analizado, pero vamos a hacer una breve exhortación acerca de aquello. Pablo nos está pidiendo fidelidad, resistir. Está hablando, resiste, sé fiel, sé perseverante, sé leal, sé agradecido. ¿Has visto la gloria de Dios? No dejes de ser la representación de Dios, porque un día estás siendo sometido a prueba, como algunos a lo mejor deben estar siendo sometidos a prueba, sin lugar a duda. ¿Quién no lo ha sido, amado? Entonces, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Debemos acabar esta carrera, pero debemos acabarla de pie. Debemos terminar de pie.
¿Qué significa un día malo? Entonces, ¿qué significa tener un día malo? Para que podáis resistir en el día malo. Amado, el día malo puede ser cualquier día donde tú descuidaste, cuando vino un día malo y tú de pronto descuidaste en tu vida ejemplar de un hijo de Dios, descuidaste hacer un bien a alguien y ese día malo te sorprendió justo con una medida de un comportamiento en el pasado y ese día te tocó vivir algo y tú no hiciste algo en tu pasado, ese día malo te va a contar. Mira lo que dice el Salmo 41.1. Salmo 41.1 tiene mucho que ver con este texto. El salmista dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Y mira lo que dice aquí, para que podáis resistir en el día malo. ¿Cómo se resiste en el día malo? Habiendo hecho lo que debemos en el día que pudimos haber hecho el bien. En el día malo, ¿cómo vamos a estar de pie en el día malo? Cuando tú gestionaste bien tu vida y fuiste una persona que hizo lo que debía porque tenías una representación en tu vida. Esto no te manda solo. Antes eras esclavo de Satanás, hoy eres esclavo de Cristo. En esto, amado, tú no tienes opinión, yo tampoco tengo opinión. Yo obedezco lo que la palabra de Dios a mí me imparte. Para mí, las improvisaciones se terminaron cuando descubrí la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te da a ti y a mí todos los lineamientos para que caminemos con certeza y seguridad de vida. Sí, amado, a algunos les puede molestar quizás. Sobre todo a personas que en el pasado fueron tan independientes. Sobre todo en el pasado personas que eran tan personalistas. Claro que les va a dañar esto, claro. Nosotros hoy tenemos un caudillo, nosotros tenemos un salvador, tenemos un libertador. Y esa voz es la que nosotros obedecemos. Continúo. Entonces, la lucha o guerra espiritual no es, y esto quiero que te quede claro, de repente Hollywood, de pronto se pasan demasiadas películas en esto, ¿no? La lucha o guerra espiritual no es entre seres blandiendo espadas refulgentes donde se reflejan destellos, rayos y fuegos abrasadores o cualquier cosa por el estilo. No, amado. No, la verdadera guerra espiritual tiene que ver con resistir y no abandonar aquello que se nos ha demandado por causa del propósito eterno en nosotros. ¿Y cuál es el propósito eterno? Dar a conocer su gran amor. Y en cómo hemos sido reinsertados a la familia de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz, habiendo sido Él un hijo con plena exclusividad para dar a conocer el plan eterno del Padre, rescatarte a ti, rescatarme a mí, para poner la imagen de su Hijo en nosotros y nosotros entrar en las labores en las cuales Él nos llamó a trabajar. Él antes era la expresión de la voluntad de Dios. Hoy nosotros somos esa expresión. ¿Y qué es lo que debemos resistir? Todo lineamiento que resistió Jesús. Jesús resistió todo lineamiento adverso a la voluntad. Eso significa, esa es la más alta guerra espiritual. Cada vez que Satanás viene a plantearte caminos diferentes, como en la tentación, ¿te recuerdas? La tentación de Jesucristo en el desierto, ahí en Mateo capítulo 5. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en piedra. Si eres hijo de Dios, ¿cierto? Lánzate de aquí, y porque la Biblia dice que, la palabra dice que a sus ángeles mandará cerca de ti, y después le dice, le llevó, dice, a un monte muy alto y le dice, adórame y te devuelvo todos estos reinos. Y Jesucristo le dice, escrito está, y al final le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué le está diciendo Cristo? Cada vez que le dio una respuesta a Jesucristo, le está diciendo, yo no tomo decisiones personales. Yo tengo un Dios y Padre al cual obedecer. Resistió toda tentación, toda propuesta indecente, indecorosa, mañosa. Jesucristo la resistió, porque Él tenía una agenda. Ese es el más alto grado de lucha espiritual. Someterse a la palabra de Dios. Entonces, el día malo, ¿cierto? El día malo puede ser todo aquello que nos dirija hacia una trampa de la cual jamás saldremos, como le sucedió a Adán y su esposa, que no solo fue alcanzado él por el desastre, sino toda la humanidad juntamente.
cuando habla de estar ceñidos con la verdad, ¿cierto? Porque 6:13 habla acerca, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, y ahí hace todo un listado de lo que debemos hacer. Cuando habla, ¿cierto?, acerca de estar ceñidos con la verdad, continúa el pasaje de Efesios capítulo 6, verso 3 en adelante. La verdad, amado, cuando está hablando de que debemos estar ceñidos con la verdad, evidencia que seremos atacados por la mentira. Amado, el que no conoce la verdad va a ser fácilmente engañado. Y cuando hablo de facilidad de ser engañado, no estoy hablando de la forma más grosera, sino sutil, imperceptible. Los que conocemos la verdad, difícilmente podemos ser engañados por la mentira, pero no nos vamos a confiar. Vamos a estar constantemente siendo instruidos a los pies de la verdad. ¿Por qué? Porque por causa de la verdad, ¿cierto?, se nos va a demandar la verdad. Entonces, la verdad no solo se negocia por una propuesta engañosa o indecorosa, como recién dijimos, sino también por ignorarla deliberadamente, por no preguntar, por no inquirir o indagar acerca de ella. Y en el no preguntar muchas veces se esconde egoísmo que está disfrazado de falsa humildad y conocimiento y entendimiento de las cosas. Notemos personas que las vemos haciendo cosas que no colaboran en lo corporativo. Recuerda que nosotros somos un cuerpo. Todo lo que se haga de forma individual es cuestionable. Nosotros somos un cuerpo. Todos debemos ser perfeccionados como un cuerpo. Todos debemos crecer como un cuerpo. Cada vez que una persona, ¿cierto?, cada vez que una persona se desmarca del cuerpo, es peligroso para esa persona. Entonces, notemos esto, ¿no? Cosas que no colaboran en lo corporativo que somos como iglesia, sino que tienden personas a ejercer sus funciones en las comodidades personales, las cosas que le acomodan a ellos, no lo que hace crecer el cuerpo. Entonces, cuando eso sucede, ¿cierto?, cuando Dios, por su palabra, evidencia estas conductas, estas personas, o muchas de ellas pueden decir, uy, yo creí que podía hacer esto sin consultar a Dios, o sin ser parte del cuerpo, o yo lo puedo hacer solo en casa. No, amado, no se trata de esto. Nosotros somos un cuerpo. Y David es un ejemplo de no hacer nada sin consultar a Dios, de no hacer nada fuera de los protocolos de Dios, de no hacer nada por improvisación. Y toda vez que lo hizo, amado, porque también David cayó en algunas conductas irregulares, que fueron pecados, errores, no dio en el blanco con las decisiones, y toda vez que lo hizo, los costos familiares fueron carísimos. Cuando lo hizo a nivel gubernamental, el salario de su independencia fue ser removido temporalmente de su reinado. Sí, amado, David la pasó muy mal. ¿Por causa de qué? Por causa de ser... Y él no tenía este carácter, pero de pronto se distrajo e improvisó en algo que no debía. Él y todos los que estaban bajo su administración familiar, gubernamental y espiritual sufrieron los resultados las veces que él lo hizo en forma inadecuada, en forma imprecisa. O sea, la vez que él pecó. Entonces, amado, todo esto es tan profundo porque nos permite a nosotros, amado, estar siempre sujetos. Y esa palabra, amado, que puede a lo mejor resonarnos en nuestros oídos. También dice vestidos de la coraza de justicia. Y el apóstol sabe acerca de esto porque él, cuando habla de esto, está viendo un soldado romano. Mientras él habla, él está recibiendo esta revelación de esta palabra, él la está recibiendo en el contexto de un soldado romano. Y cuando él habla de la coraza, está viendo al soldado con la coraza, con esa coraza que protege los órganos vitales del cuerpo, el corazón, el vientre, los pulmones, el hígado, etcétera, todos los órganos vitales. Si estos eran dañados, todo el cuerpo estaba en peligro. ¿Por qué habla entonces de la coraza de justicia? Porque cuando la injusticia, por eso tiene que ser coraza de justicia, porque cuando la injusticia logra dañar este mecanismo de defensa, nuestros órganos vitales, espiritualmente hablando, el corazón principalmente, quedan expuestos a todo ataque del infierno, siendo presa fácil de todo accionar de injusticia y de perversidad. Eso es lo que sucede. Entonces, cuando nosotros nos desmarcamos de estas cosas comienzan a suceder en nuestra vida. Cuando nosotros nos olvidamos de estos lineamientos, de esto que es guerra espiritual pura.
La justicia es una tremenda arma contra el enemigo, contra el infierno. La justicia de Dios. Esa es una de las armas más poderosas. Cuando el apóstol también habla y dice, cálcense los pies con el apresto del evangelio. Amado, el evangelio era uno solo. Tú tenías un solo evangelio para usar, o sea, había un solo calzado, no como ahora que algunos pueden tener 2, 10 y hasta 20 pares de zapatos. Esto no se trata de aquello, se trata de calzar algo que Dios ha diseñado para que nos encaminemos por la vida. Calzado los pies con el apresto del evangelio, ¿no? Estar preparado, ¿no? Con el apresto del evangelio. La precaria muchas veces aquí, amado, y aquí nosotros tenemos que analizar en verdad, la precaria preparación que han tenido algunos en la vida cristiana, les ha llevado a experimentar en carne propia la falta de recursos espirituales a la hora de gestionar sus vidas. Ellos han tenido calamitosas experiencias. El tener este calzado del evangelio nos habla de la orientación que debemos tener en nuestro caminar, no desorientación, orientación, dirección por donde ellos se conducen y transitan en su diario vivir. Ilustra los pasos que damos en la vida y cómo estos deben estar dirigidos en su totalidad por el evangelio de Jesucristo. Podemos tener un muy mal día si encaminamos nuestros pasos a un lugar equivocado con un calzado equivocado. Calzado los pies con el apresto del evangelio, no hay otro. Y Gálatas capítulo 1 nos habla y nos dice que no hay otro evangelio, no hay otro evangelio más que el del Señor Jesucristo y del que plantean, basado en las palabras de Cristo, los que plantean todos los apóstoles en las cartas apostólicas. Entonces, el apóstol nos está entregando armas poderosas. Y dice, sobre todo el escudo de la fe, por encima de todo, ya que el escudo tenía la capacidad de cubrir el cuerpo entero por su porte fenomenal. El escudo, amado, medía 1,20 m de altura por 70 centímetros, el escudo romano, y cubría enteramente al soldado. El escudo era vital para proteger lo antes mencionado, ¿no? El cuerpo, todo lo vital del cuerpo. Los dardos solo podían ser contrarrestados con esta vital arma de defensa, el escudo de la fe. Este era el primer mecanismo de defensa de un soldado. Cuando éste fallaba, las probabilidades de salir heridos eran altísimas. El personaje o el soldado quedaba en manos de su destreza y habilidad, ¿no? Y esto es notable, amado. Aquí cuando algo falla, sobre todo cuando falla la fe, queda todo el escudo de la fe. Amado, cuando el escudo de la fe falla, todo nuestro cuerpo queda expuesto, porque la fe lo sustenta todo. El escudo de la fe. Entonces, los dardos de fuego aquí ilustran todo aquello que llegue a alcanzarnos, porque ha traspasado la primera línea, el escudo de la fe, y nos puede consumir con su poder abrasador. La ira, las expresiones humillantes, los actos violentos, la frialdad despectiva, la apatía altiva y toda conducta que nos lleve a desproteger y vulnerar la verdad, la justicia y el evangelio, que son protegidos por el escudo de la fe. Cuando el escudo de la fe falla, queda expuesta la verdad, la justicia y el evangelio, porque todo lo que es la verdad, la justicia y el evangelio se viven por fe. Entonces, cuando el escudo de la fe falla, todo aquello queda expuesto. Entonces, si este escudo, que es la fe, no funciona, nunca sabremos de qué somos capaces por causa de la desprotección que significa no tener activo este sistema de defensa espiritual contra las asechanzas del diablo. Tenemos todas estas armas, amado, del Espíritu, incluyendo el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, para resistir todas estas armas eficaces contra las asechanzas del diablo, todas probadas que funcionan, todas confiables para ser usadas. El capítulo 11 de Hebreos nos confirma, todas estas armas están probadas, amado, todas son potentes en las manos de Dios. Entonces, la problemática aquí no es la falta de recursos de parte de Dios, sino la falta de conocimiento en la implementación que Dios nos ha dado a través de su Espíritu en la palabra. Hoy, amado, hoy realmente
hay un déficit nutricional de parte de las Escrituras en muchas personas, en muchos cristianos. No porque ella no posea dichas propiedades nutricionales espiritualmente hablando, sino porque hemos escogido una comida espiritual acorde a nuestra necesidad presente, que no contempla fortalecer un hombre espiritual ejercitado y capacitado para los futuros combates o para los futuros emprendimientos divinos que tú y yo tenemos agendados por Dios. Amado, porque si hay algo que te tengo que decir es esto: Dios tiene una vida planteada y determinada para ti. Si llegas preparado a ello, es tu problema. Llegar preparado a ello es mi problema. Yo hoy debo ejercitarme para aquellos desafíos que yo tendré en el futuro. Este es mi tiempo de preparación. Entonces, el texto central nos informa que estamos en un combate, porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo, dice, combatiendo, donde el pecado no nos dará tregua. Si ve nuestra precariedad espiritual, no nos dará tregua. Los depredadores, amados, eligen sus víctimas por la falta de cuidado y preparación ante los ataques, por la falta de alimento, de nutrición, de rapidez. Los depredadores escogen presas vulnerables. Satanás es igual. Los depredadores eligen sus víctimas por la falta de cuidado y preparación ante los ataques, de modo que toda vez que pongamos atención a sus propuestas engañosas, habrá derribado la primera defensa. Por tal razón debemos ignorar todo ofrecimiento y fortalecer nuestra confianza y fe en las promesas de Dios. Resistir. En este combate hay que resistir. Y mira lo que significa. Combatiendo se usa la palabra antagonizomai, que es de antagonismo. Antagonizomai, que significa luchar en contra de. Entonces, cuando te está diciendo que nosotros no habéis combatido, significa luchar en contra de. Nos transformamos en antagonistas de las imprecisiones, de los hierros, de salirnos de los marcos reguladores permitidos por Dios. O sea, cuando nosotros estamos combatiendo, somos personas ya adiestradas para combatir el pecado. No somos principiantes en esto. No, amado, no. Esto no es para principiantes. Esto es para personas preparadas. Y los que están preparados van a resistir este tiempo difícil. Entonces, este combatir entonces nos lleva a ser determinante con nuestras elecciones. Si combatir significa luchar en contra de, antagonizar en contra de, nos transformamos entonces en antagonista de todo lo que signifique maldad y tinieblas del reino del cual nosotros venimos. Este combatir entonces nos lleva a ser determinante con nuestras elecciones y decisiones. No toleramos la ambigüedad por las marcas que nos han dejado en el pasado. Creo que ha sido suficiente. Lo que vivimos en el pasado sin Cristo fue suficiente para desde hoy en adelante oponernos a todo lo que esa seducción nos quiere hoy día hacer volver atrás. El pecado entonces jamartía, estoy llegando al final, el pecado jamartía entonces busca un solo objetivo: desconectarte de tu fuente de protección. Este es el primer antecedente palpable en la vida de Adán y su esposa en Edén. Se vieron desnudos, que nos habla de la desprotección que ellos mismos propiciaron por su elección. El premio, amado, de la obediencia, para ellos el premio de la obediencia era la vida. La vida contenía los privilegios de la sustentabilidad en Edén y la franquicia de todo lo que poseía ese hábitat. Allí no faltaba nada. La primera pareja no resistió la seducción externa y activó los apetitos internos, que dieron como resultado rendirse ante las propuestas que tendrían cumplimiento en ellos. Pero no hubo fruto alguno, porque todo lo que la serpiente, llamado Satanás, le ofreció, nunca tuvo cumplimiento. El único cumplimiento que hubo fue que murieron. Amados, la primera pareja no resistió, pero Santiago, mira lo que nos dice. Santiago capítulo 4, verso 7.
La primera pareja no resistió. Mira lo que dice Santiago, capítulo 7. Someteos, 4 versos 7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y éste huirá de vosotros. Amado, la resistencia no es un alarde exacerbado de gritos y manifestaciones fuera de control, no, sino la perfecta exposición de la palabra de Dios ante propuestas y engaños que buscan dañar tu fe y mi fe, tu confianza y mi confianza en la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué es lo que determina? ¿Qué es lo que determina la victoria sobre el pecado? ¿No? En la postura humilde y rendida ante los requerimientos de nuestro Dios, lo que nos hará más que vencedores. A veces, amado, cuando el apóstol aquí dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, a veces, amado, nos sometemos a los engaños diabólicos y resistimos la instrucción divina. Por eso el mundo está como está. Y por eso muchos en la iglesia están como están. Entonces, el sometimiento y la fe hacen huir al enemigo. Nuestro mensaje a las tinieblas debe ser, tengo a quien servir, tengo a quien escuchar y tengo a quien obedecer. Y esto no ha cambiado, amado. Esto no ha cambiado. El día de hoy, el pecado está establecido en este sistema. Y esto el día de hoy no ha cambiado. Pero lo que te quiero hacer reflexionar es esto. El pecado es más que una falta de obediencia, es más que una falta de sujeción, dirección y fidelidad. Es la falta de la figura del Hijo en ti y en mí. Toda vez que el Hijo sea la esperanza de gloria en ti y en mí, cada vez que el enemigo venga, cada vez que él venga a ti y venga a mí, cuando te mire a ti y me mire a mí, cuando él vea al Hijo, él va a huir, porque él va a huir de aquel que le derrotó. Aleluya. Por eso, amado, en esta hora he querido exhortarte esto y darte esperanza. Amado, el que está en nosotros venció al que está en el mundo. Por lo tanto, cuando Cristo se perfecciona en ti, cada vez que el enemigo viene y te ve a Cristo, lo único que tiene que hacer es huir. No le queda otra más que huir, porque ante el victorioso, ante el glorioso, no le queda nada más. Ante aquel que es la gloria de Dios, la sustancia misma, la sustancia y la esencia misma de Dios, Jesucristo el Señor, a Satanás no le queda nada más que huir. Y te recuerdo nuevamente esto, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Que este día, mi amado, esta palabra te pueda fortalecer. Si estás viviendo momentos críticos, si estás viviendo momentos en que estás a punto, resiste, porque habiendo acabado todo, debes estar firme. Y si estás firme, tienes galardón. Y si hay galardón, tienes el beneplácito de Dios. Amado, que en esta hora esta palabra pueda fortalecerte en la situación que tú estés. El Dios que te llamó a ti y a mí, nos llamó para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Si Cristo está en ti, ¿qué es lo que le queda al enemigo? Huir ante el victorioso y eterno Señor. Yo quiero orar por ti en esta hora y quiero dar gracias. Y dar gracias para fortalecerte. Dar gracias para llenar de ti a Jesucristo. Que Jesucristo esté lleno de ti. Que Jesucristo esté lleno en tu corazón. Que Jesucristo esté lleno. Y que cada vez que tu corazón sea visto Él. Que todo lo que se ve a través de ti sea Él, sea Cristo. Si esto es una realidad en tu vida, amado, no va a haber forma que Satanás te haga tropezar. Luchas vas a tener. Y a lo mejor va a brotar sangre. Pero vamos a estar firmes delante de aquel que ganó nuestra victoria, tu victoria y la victoria de toda la humanidad que han creído en este Señor.
Aleluya. Acompáñame a orar. Déjame fortalecerte en esta hora a través de esta oración. Padre, yo declaro en esta hora tu gracia y tu favor. Señor, declaro que tu palabra nos ha edificado, nos ha fortalecido, Señor, y nos ha puesto en el lugar que tú nos diste. Señor, no vamos a hablar nada de lo que tú no hayas dicho de nosotros. Señor, nosotros vamos a recordar día tras día, bajo meditación, en voz en alto, vamos a recordar que somos un pueblo adquirido, nación santa, pueblo de Dios, que fue rescatado de las tinieblas para venir a tu luz, para venir a anunciar las virtudes de tu reino. Señor, allí es donde queremos estar. Padre, que todo y cada uno de mis hermanos que en estos momentos puede estar, Señor, pasando un momento difícil, yo le infundo aliento. Que tu gracia le sostenga, que tu grandeza, Señor, le llene de seguridad, que pueda resistir y habiendo acabado todo estar firme y reciba tu galardón de vida, Señor, por causa de haber vencido en tu nombre. Padre, yo bendigo toda familia en este día. Señor, todo aquel que esté siendo y que esté resistiendo la enfermedad, que esté resistiendo, Señor, la necesidad, que esté resistiendo la prueba, que esté resistiendo, Padre, hazlo fuerte, fortalécelo, Señor, y que la grandeza de tu propósito sea cumplido para que cuando acabe todo, Él, ellos y todos nosotros estemos firmes delante de ti. Padre, te bendigo y te alabo en esta hora. Yo bendigo en este día a tu pueblo. Que este día domingo sea un día domingo para hablar de tus maravillas. Señor, que esta palabra permita que en la mesa, Señor, ellos puedan, Señor amado, digerir esta palabra y alegrarse porque tú nos has hecho libres. Señor, hoy somos una nación santa. Antes no éramos nada. No teníamos jurisdicción, no teníamos identidad. Pero ahora somos tu pueblo escogido, somos la niña de tus ojos, somos un real sacerdocio, una nación santa, nos compartiste tu gloria. Padre, que en esta hora podamos disfrutar en el almuerzo dominical, Señor, que podamos estar a la mesa agradecidos, que nuestra gratitud, Señor, cuando tengamos que disfrutar de todo lo que tú tengas en nuestra mesa, Señor, que podamos, Señor, dar gracias por todo lo que haya en nuestra mesa, tener gratitud delante de ti en todo tiempo. Yo les bendigo cada padre, cada hijo, Señor, que en esta hora se sientan a la mesa. En el nombre de Jesucristo el Señor, declaro tu abundancia, tu provisión y protección. Agradecer también a todos los que son parte, Señor, de la sustentabilidad de este ministerio. Gracias, Señor, por todos aquellos que con un corazón honroso delante de ti traen sus ofrendas, sus primicias, sus diezmos, para honrar tu nombre y para darte gloria, fieles a tus principios. Gracias te doy. Declaro gracia abundante sobre cada una de sus vidas. Padre eterno, delante de ti dejamos esta palabra y en nuestros corazones, Señor, atesórala y que se haga carne y vida en cada uno de nosotros. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Mis amados, que en este día la gracia del Padre, que la participación del Hijo y la grandeza del Espíritu Santo llenen tu corazón de certidumbre. Tú estás bajo la sombra del Omnipotente. Tú estás guardado por el Altísimo. Tú eres parte de la nación santa. No temas, no temas. Eres parte del pueblo de Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que la gracia abundante del Padre el día de hoy sea sobre tu vida y familia. Ten una semana guardada, protegida y sustentada por nuestro buen Dios. Gracia y paz abundante. Les amo en Cristo Jesús. Prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá.
porque el Dios que sirvo no ha sido vencido. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Veo la victoria, veo la victoria. La batalla es tuya, Señor. Veo la victoria, veo la victoria. La batalla es tuya, Señor. No hay nombre más potente que el de Cristo. La victoria en él segura está. No hay gigante que pueda atemorizarme. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Veo la victoria, veo la victoria. La batalla es tuya, Señor. Veo la victoria, veo la victoria. La batalla es tuya, Señor. Veo la victoria, veo la victoria. Veo la victoria. La batalla es tuya, Señor. Veo la victoria, veo la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene contra mí lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene contra mí lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene contra mí lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene contra mí lo transformas para bien, lo transformas para bien. Veo la victoria, veo la victoria. La batalla es tuya, Señor. Veo la victoria, veo la victoria. La batalla es tuya, Señor. Tú peleas mis batallas. 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 Puedo parecer rodeado, pero soy rodeado por ti. 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 Tú peleas mis batallas, tú peleas mis batallas, tú
peleas mis batallas, tú peleas mis batallas, tú peleas mis batallas, tú peleas mis batallas, tú peleas mis batallas, tú peleas mis batallas. Puedo parecer rodeado, pero soy rodeado por ti. 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 Tú peleas mis batallas. Tú peleas mis batallas.